Pues buenos días entonces a todos. Saben que hemos estado compartiendo durante semanas hablando de las casas donde fue reposada o al menos donde quedó por un tiempo la presencia de Dios. Llegamos a las dos últimas casas, la casa de Samuel, que es la casa de transición. Creo que usted y yo estamos en ese tiempo, en una casa de transición. En la casa de Samuel no había presencia de Dios, no había arca, no había en ese tiempo la oportunidad de que él pudiera incluso hacer y ofrecer sacrificios por cuanto el tabernáculo estaba abandonado y no había, el arca estaba en manos aún de los que no conocían ni entendían cómo administrarla. Y Samuel vivió un tiempo muy duro y difícil porque tuvo que administrar las cosas de Dios sin la representación de su presencia. Es hermoso adorar a Dios cuando se siente la presencia. Es hermoso adorar a Dios cuando tienes una oportunidad de percibir la presencia. Pero es difícil hacerlo cuando no se percibe, cuando no se tiene, cuando a veces a nuestro alrededor hay tanta indiferencia que se nos hace a veces complicado, difícil la presencia de Dios. Por tanto, la esperanza que tenemos es que viene una redención y viene una etapa y viene un tiempo y viene una iglesia como en los días de David, en la casa de David, que aun cuando al principio cometió sus errores, al final fue la casa que Dios escogió para que él tuviese su mano y su presencia. Así es que el día espiritual que vivimos ahora en este tiempo amerita que nosotros estemos mucho más atentos y no nos desanimemos porque no veamos las cosas. Samuel no vio muchas cosas. Samuel vio muchas cosas más negativas que positivas, pero él creyó. El jueves compartimos una palabra que reveló la segunda casa de las 5, 2 más 7, la séptima casa, la casa de David. Y comenzamos a hablar y vimos cómo la casa de David tuvo los mismos recorridos que el arca. Si tú no escuchaste la predicación, es bueno que lo hagas para que te des cuenta cómo los mismos lugares donde estuvo el arca fue los mismos lugares donde Dios después trató con David para hacerle un hombre digno para ministrar la casa de Dios. Son los mismos tratos que Dios hará con su iglesia y con nosotros. Va a haber momentos donde vamos a tener que vivir la experiencia de ser hostiles a los que son hijos de Dios. Vamos a vivir, ya lo vivimos, pero todavía posiblemente más hostilidad hacia la iglesia de Jesucristo, más oposición ante lo que es de Dios, a cualquiera que mencie el nombre de Dios para que calle su boca, para que no hable. Vamos a vivir experiencias de tener a nuestro alrededor mucha gente que confiesa a Dios, dice la Biblia, con su boca, ¿cómo? Confiesan mi nombre, pero su ¿qué? Corazón está en qué? Muy lejos de mí. La palabra Dios se escucha en muchos sitios, pero no significa que el corazón de esas personas esté ligado al de Dios. Por tanto, la iglesia tiene tiempos para vivir estas etapas, etapas de Gabaonitas, etapas de Kiriajerim, etapas de Obededón, pero etapas donde después Dios haga reposar. Yo creo de verdad que la iglesia tiene unos años difíciles en cuanto a algunas de las cosas que tienen que ver con ámbitos naturales, pero gloriosamente bendecida por el mejor regalo que Dios nos puede dar. ¿Cuál es? Su presencia. Es el mejor don. ¿Cómo se puede resistir siendo quemado y alabar a Dios? Así eran los antiguos que murieron como mártires en los circos romanos. Alababan a Dios. Tenían una capacidad de extraerse de todo lo que era a su alrededor para estar solamente mirando los ojos de Dios. Ahora quiero expresarle esta segunda parte de la palabra de la casa de David para hacerle ver que David solo no pudo hacer esto. Uno puede pensar que David era el único capaz de tener corazón para que Dios reposase su presencia. Y aunque él sí representó a aquel hombre que tuvo el corazón con sus fallas, sus debilidades, pero con las cosas que Dios trató para que fuese el hombre digno de recibir el arca. Vuelvo a recordarte que el tabernáculo estaba en Gabaón. Y cuando fueron a recuperar el arca,
El arca no fue llevada a Gabaón donde estaba el tabernáculo, sino que Dios le dijo a David, le permitió que se la llevara a su casa y que David hiciese un lugar para que Dios hiciese reposar la presencia, el arca en su casa. Eso nunca había existido así. Nunca había habido una oportunidad así. Por eso es muy importante entender ese concepto. Si tú has escuchado las 7, 8 predicaciones que llevamos sobre este asunto, te vas a dar cuenta de qué importante y relevante fue para la historia que un hombre como David, que ni era sacerdote, ni era sumo sacerdote, ni era levita, era un hombre de la casa de Judá que tenía corazón en un tiempo muy difícil, en un tiempo muy complicado, en el momento en que de repente Dios decidió volver la presencia a su pueblo, hizo reposar su presencia en la casa de David, no en el tabernáculo de Gabaón, donde se ofrecían sacrificios, donde incluso el mismo David, el día que estaba llevando el arca, mandó a Sadok a ofrecer sacrificios aquellos días. Mandó y estableció, vaya y haga sacrificios a Dios de holocausto, de agradecimiento, porque estamos llevando el arca del pacto. Ahora imagínense lo que supone que ahora David está llevando el arca, pero eso no fue solo David. Con David había un pueblo y algunas personas que representaban el mismo corazón. Eso es lo hermoso de la iglesia. Que, amado, no se trata de que Dios viene aquí porque, el pastor es bueno y por eso Dios lo va a respaldar. La presencia va a reposar en este lugar. Porque este hombre es un hombre profeta que ha amado siempre a Dios. La presencia va a quedar aquí porque aquí hay grandes servidores y fieles a Dios. No, la presencia llega porque hay un pueblo. Y cuando tú ves el libro de Crónicas, y lo dije el otro día, Primera de Crónicas, todo el libro de Primera de Crónicas, habiendo reyes para hablar, Esdras escribiendo el libro, se puso a contar solo la historia en el Primera de Crónicas, 29 capítulos. Usted sabe muy bien que lo terminamos ayer de leer. El que no lo sabe es porque no lo leyó. Voy a haber hecho una trampilla, ¿eh? Ayer lo leímos. Hoy empezamos con Segunda de Crónicas. Y cuando tú empiezas a darte cuenta que en 29 capítulos solo se dedican 9 a hablar de las genealogías. El capítulo 10, 14 versículos para Saúl y el resto de los capítulos, todos para el rey David. Es impresionante el corazón de ese hombre. Pero en los 19 capítulos al menos hay bastantes referencias constantes al pueblo que siguió a David, a las personas que siguieron a David. Ven conmigo aquí a 2 de Samuel 8. Porque en ese pasaje, que después también se ve en Crónicas 11, 1 Crónicas 11, pero yo me voy aquí porque tiene un resumen muy bonito de lo que dice. En este pasaje se hace un resumen, se habla de cómo David reinó en sus dominios. 2 de Samuel 8. Entonces, un resumen, poderoso resumen de cómo David reinaba y cómo, por causa de que la presencia ya estaba en su casa, cómo la presencia influyó en la forma en que David reinó. Porque cuando la presencia de Dios se manifiesta en un sitio, se manifiesta el carácter de Dios en ese sitio. Y dice el versículo 15: y reinó David sobre todo Israel. Y David, mira la palabra, administraba justicia y equidad a todo su pueblo. ¿Qué dos palabras? 3. El primer verbo, administrar. O sea, él tenía la capacidad de poder determinar decisiones para que la justicia y la equidad llegase a todos. Él se sentaba y juzgaba a la gente. No, esto no está bien, esto sí está bien, esto es correcto, esto no. Y aparecen dos términos ahí, justicia y equidad. La palabra equidad significa derecho, derecho. Las cosas que se hacen con rectitud. Y la palabra justicia tiene que ver con los veredictos para producir derecho, rectitud.
Y algo que me gusta mucho de esta palabra que está aquí es que la palabra justicia que se usa aquí, se usa para hablar del lugar, se usa para hablar del acto de la justicia y del estilo de vida que tiene alguien que es justo. No es que hace justicia un día, sino que su estilo de vida es hacer justicia. Y habla del lugar, o lo que es lo mismo, en su casa hay justicia. ¿Usted se imagina un juez juzgando a un ladrón que él robe? Entonces, ¿cómo se puede juzgar si tú no tienes el respaldo de ser un hombre recto? De hecho, a los jueces que los agarran, los pillan, haciendo cosas que son impropias, inmediatamente los sacan de la carrera judicial. Algunos jueces son reprobados. ¿Usted se acuerda de un juez Garzón, que era la estrella de la mañana en la justicia? Pues por causa de que él prevaricó y hizo algunas cosas muy turbias, lo sacaron. Uno de los jueces, me acuerdo un juez en Nápoles, en Italia, que estaba en contra de la mafia y se puso y se ponía, hasta que un día descubrieron que la mafia por debajo le daba. Entonces, no se puede juzgar si en tu estilo de vida no hay justicia. David amasaba en su casa la justicia que repartía al pueblo. Escucha ese término, amasaba la justicia que después repartía al pueblo. David repartía porciones de Dios a la gente. ¿Recuerda cuando llegó el arca que hizo? Repartir porciones a la gente. Tenía un deseo de hacer las cosas bien. Y ahora menciona 6 hombres claves en la historia de cómo administrar el arca de Jehová. Cómo se administra a Dios a través de hombres que tienen tu mismo corazón. Es muy difícil, amado, administrar una casa con un rey que tiene corazón si el resto no tiene corazón. Se hace muy difícil. Es duro que tú tengas una persona que quiere hacer las cosas bien, con justicia delante de Dios, pero que el resto de las personas no la quieran hacer. Por tanto, Dios tuvo que rodearlo a este hombre de hombres con un corazón. 6 hombres. Él tenía 30 valientes, más 3 que eran especiales, 33 valientes. Entre algunos de esos está aquí. Pero él, aparte de esos hombres, él puso a hombres con corazón, con su corazón en puntos claves del reino. No puso a sus hijos. Es curioso esto. No puso a sus hijos. Puso a 6 hombres. Sus hijos eran príncipes, ahí lo dice, después lo leerá. Eran príncipes en la casa, pero no tenían el gobierno, ni el mando, ni la autoridad. Se tenían que sujetar a los 6 hombres que él había puesto. Y luego hay un séptimo, que luego la siguiente predicación será, y el séptimo, que no está aquí, pero aparece constantemente en la vida de David. Y miren, estos 6 hombres hablan de cómo, de qué forma se administra el corazón de Dios, cómo se administra la presencia de Dios. Cada uno tiene una representación muy importante de la historia de David. Y es lo que les quiero hablar, de estos 6 hombres, a ver hasta cuál me da tiempo a llegar. De estos 6 hombres. Hombres a los cuales David formó, algunos de ellos muy jóvenes, muy jovencitos. Uno de ellos, Sadok, un muchacho jovencito, que cuando David muere con 70 años, David tiene aquí 30 años, muere con 70 años, él sigue siendo consejero de su hijo Salomón. Entonces era un jovencito, un muchachito. Jóvenes que él formó. Ahora miren, en toda la historia del pueblo de Israel, no se ve una sola ocasión un consejo de hombres tan especiales como el que tuvo David. En alguna ocasión, Josafat tuvo algunas personas especiales a su lado. Ezequías tuvo al profeta Isaías. Algunos tuvieron algunas personas que aconsejaron bien Josías. Pero no se ve ni una sola vez la calidad, la forma, el carácter de estos hombres delante de Dios. Es sorprendente, amado, de corazón te lo digo, sorprendente. Cómo David formó a estos hombres. Qué manera de hacer un sólido equipo de gobierno en su casa. David no fue el rey como todos los reyes. Aquí mando yo. No. David tuvo consejo, tuvo personas a su lado.
Es muy difícil gobernar una casa sin consejeros al lado. Es difícil, amado, permanecer en orden si no hay jerarquías. Es muy difícil, amado. Hace años Dios me dio una palabra, el orden de la justicia de Dios. Y si no la has escuchado, pídela que te la daré. El orden de la justicia de Dios. ¿Cómo es que la justicia es la provocación del orden? El orden hay que edificarlo, el desorden viene solo, no hay que hacer nada. Yo este fin de semana lo comprobé. El desorden viene solo. Tú puedes estar poniendo los juguetes bien. 10 segundos después, ya está otra vez el desorden solito. No hay que hacer nada. Nada. Te la pasas quitando y venga, y pon, y venga, ayúdame. ¿Y qué van a ayudar? Dos y salen corriendo. Y van a otro sitio y sacan otra cosa. Elí no tuvo consejeros, tuvo 2 hijos perversos. Sus hijos no les fueron útiles, sino tropiezo. Samuel, ¿por qué no eligieron a Samuel para que continuara como juez en su casa? Dice, porque los hijos de Samuel no siguen tus caminos. Saúl era tan Saúl que fue capaz aún de arremeter contra su hijo Jonatán, aún incluso a punto de matarlo, hasta que el pueblo dijo, ¿pero qué estás haciendo, David? Saúl, si vas a matar a un hombre que es especial y santo. El único persona que pudo entender el corazón de Jonatán fue David. Saúl ni a su hijo lo hizo. Le digo más, Jonatán nunca tenía que haber muerto, pero murió por causa de ser fiel a su padre. Una pena. David mismo no tuvo buenos hijos. Tuvo unos hijos que se la pasaban peleándose entre ellos, pero David tuvo buenos consejeros. Él no se apoyó en el bastón de sus hijos. Ahí fue la clave de que muchos de los reyes no tuvieron capacidad. Incluso entre los hermanos se mataron para llegar al reino. Y estamos hablando de pueblo de Dios, no de pueblo que no es de Dios. Imagínense en los que no tienen corazón para Dios. Los hijos de David fueron participantes por linaje, pero los que gobernaron con él fueron los valientes de Dios. Vamos a nombrar a los 6 valientes, a los 6 consejeros, a los 6 hombres en los puntos claves del gobierno de David. En la casa de David había presencia, pero que para que la presencia se administrase se necesitaba hombres que legislasen conforme al mismo corazón de David. El primero, Joab, hijo de Sarvia. Sarvia era su hermana, la hermana de David. Por tanto, Joab era su sobrino. Tenía 3 hijos, los 3 fueron generales. 2 murieron asesinados en batallas, pero quedó Joab, el general, el más importante de todos. Joab. Hay muy pocos lugares en la Biblia donde se menciona a las mujeres en los linajes, pero siempre que se menciona a Joab se menciona a Sarvia y no a su padre. Se cree que era Jesé, pero no se sabe bien. Lo que sí es cierto es que constantemente se menciona a Sarvia. ¿Por qué? Porque se considera que Sarvia era una mujer con mucho carácter y que había formado a sus hijos muy regiamente y muy fuerte y que los había hecho muy sanguinarios y coléricos. Y constantemente se menciona. Joab es el hombre más, es el general suyo, es el hombre más contradictorio de los que están aquí. Porque es un hombre que uno no puede entender qué hacía este hombre al lado de David. Pero Dios me hizo ver la fórmula por qué este hombre estaba aquí. Joab era un general sanguinario terrible. No dejaba títere con cabeza. Y cuando decidía matar, mataba. Pero hubo momentos que Joab tuvo consejos muy serios con David que lo cimbrearon. Por ejemplo, cuando muere Absalón, su hijo, David se pone a llorar por su hijo y está ayunando y llorando. Y el pueblo que está esperando la victoria de David, reconociendo que Dios lo ha librado a David y lo ha traído de nuevo al reino, de repente Joab se da cuenta y le dice a David, David, estás llorando por un infame, un rebelde, y tu pueblo que ha estado siempre contigo, ahí lo tienes que ni caso le haces. Y David reaccionó. O sea, un hombre que era muy sanguinario, pero tenía corrección a veces en sus consejos y en su boca. Por ejemplo, el día que David se le ocurre hacer un censo, ¿qué le dijo Joab? David, no lo haga, yo lo hago por obediencia a ti,
pero no lo hagas, David, que te vas a meter en un problema con Dios. Literalmente así fue. Así que Joab es un personaje difícil de entender aquí, pero algo quiero contarles de Joab. Fue un hombre leal por encima de todo, hasta el final. Hasta el final. Está muriendo David y está Dios poniendo a Salomón, y entonces él se une a Adonías y la pifia al final de sus días. Y muere asesinado por causa de su rebelión. Pero fue un hombre profundamente leal, que siempre, lamentablemente, desafiaba los principios del reino de Dios. Hay gente muy buena y muy leal en la iglesia, pero que está constantemente desafiando los principios del reino, que de una forma u otra siempre está en el límite de lo que es correcto delante de los ojos de Dios. Joab era así. Tenía un gran corazón, una gran lealtad, tenía un espíritu guerrero, era un defensor de su tío, pero el hombre a veces desafiaba. Por ejemplo, David le dijo, no mates a Absalón. ¿Y qué hizo él? Lo mató. No le importó. Era un hombre útil a David como guerrero, pero nunca fue útil como gobernador. Le fue útil en los días de la guerra, pero nunca le fue útil en las tomas de decisiones. ¿Usted se acuerda cuando aquel hombre, mientras David huía de la rebelión de Absalón, que le estaba tirando tierra y le tiraba piedra, le golpeaba, y dice, ¿qué tienes tú conmigo? ¡Bandido, sinvergüenza, canalla, sal de aquí, venga! Y entonces Joab dice, déjame que vaya ya, que le voy a arrancar hasta lo que no está escrito. Y dijo David, déjalo, porque quizás está hablando por voz de Dios, y esto Dios me lo está haciendo a mí pasar para que me arrepienta, para que cambien algo en mi vida. O sea, David, qué corazón tenía ese hombre. Y Joab iba ya a meterle mano. Y ahí usa la frase famosa, ¿qué tengo con vosotros, hijos de Israel? Ya estoy, me tenéis hasta aquí. Pero Joab estuvo ahí. Eso es el que... Joab fue la cara siempre oculta del reino de David. Él siempre representó aquellas cosas que David erraba. Joab es el hombre que siempre acaba estando los días cuando David está cometiendo errores. ¿Se acuerda usted con Urías? ¿Quién estuvo ahí? Joab. Y Joab le dijo, ¿envías a este hombre a primera línea de batalla? ¿A uno de tus principales? Dijo Joab, ay, 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 que me sabe a Calisay. Eso es un anuncio de años. Ay, 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 que esto a mí no me la cuela, David. Algo tú tienes aquí. Siempre Joab fue esa cara oculta de David, porque David, detrás de ese gran corazón, cometía errores muy grosos y horribles. Y Joab era siempre la cara de esas cosas. Era el hombre malo de todo gobierno, el hombre duro. En todo reinado siempre hay un hombre malo. Cuando tú mires los gobiernos comunes, te vas a dar cuenta que en todos los gobiernos hay un malo de la película. Hay la cara que siempre es el que sale y el que está, todo el mundo odia, pero es la espalda el que cubre ¿a quién? Al rey. Él hace lo que el rey dice, pero el rey se cubre tras la espalda de ese hombre que es el duro y el malo de la película. Yo nunca me olvidaré los días del gobierno cuando se establecieron los principios más fuertes para ajustar la economía después de los tiempos de Franco, que llegó el gobierno de Felipe González y puso un ministro, dos ministros de economía, Solchaga y Boyer. Esos dos ministros eran la cara oculta, porque devaluaron la peseta en aquel tiempo, hicieron decisiones muy rotundas, muy fuertes, y la gente odiaba, ¡ah, ese Solchaga, ese Boyer, madre mía, hay un ministro, nos va a arruinar! Pero era tan importante tomar esas decisiones que fueron la cara mala, fea. Y Felipe allí, Felipe caía bien a todo el mundo, pero ¿quién tomaba las decisiones? Felipito Tacatú las tomaba, pero tenía siempre un escudo. Siempre en toda la historia vas a ver gente que son escudos de los grandes. Eso es Joab, el escudo de David.
cubrió sus espaldas en los días más grises. Joab estaba ahí porque era el aguijón que Dios usaba para formar el carácter ¿de quién? De David. Así es que cada vez que Joab se salía de tono y David le daban ganas de decir, madre mía, Dios le decía, lo tengo ahí para formarte a ti. ¿Tú tienes algún hijo de los que te forman a ti? ¿Tienes alguno de los que te van picoteando? De los que pin y dices tu madre mía, vamos ya, hijo. No. ¿Y forman qué? Paciencia sobre todo, mucha. Y el carácter en muchos tramos de tu vida. ¿Cómo les cuesta? Yo tengo 2 nietos que son iguales en el físico, pero no son iguales en el carácter. Uno es cuadrado, pero cuadrado. Le dices no, no, y ya el tipo sabe que no es no. Pero el otro es volátil, anda como las palomas. No lo tires. ¡Pum! Y lo tira. Y dices tú, no lo tires. ¡Pum! Y lo tira. Pero luego viene ¡pum, pum! Catapum. ¿Por qué? Porque se da cuenta como niño que haciéndose como el loquito, él puede hacer lo que quiere. Y es parte de vidas y personas que forman nuestra vida. Usted como padre va a ser formado ¿por quién? ¿Por sus hijos más fáciles? No, por los más difíciles, por los que más cuestan, por los que les cuesta escuchar, por los que no quieren obedecer. Así era Joab. Fue una piedra en el zapato de David toda su vida, pero Dios lo usó para formar mucho la vida de David. Joab es el hombre de la guerra. El hombre de la guerra, que es muy útil cuando vamos a la guerra, pero que en los días de la paz tienes que dominar, porque como no lo domines aún en la paz hace guerra. Entonces tienes que dominarlo. Vas a tener que decir, no, ahora no es tiempo de guerra, ahora es tiempo de paz. Joab es el hombre, amado, del poder detrás del reino. Porque siempre hay un poder detrás del reino. En todo reino, amado, hay poder, hay fuerza. En toda parte del reino siempre hay guerra. Y Joab es el símbolo del poder y de la guerra en los días de David. ¿Por qué David no le fue permitido construir un templo a Dios? Porque sus manos estaban manchadas ¿de qué? De guerra y sangre. Así es que Joab es el hombre, amado, que está siempre detrás de la guerra y que en vez de mirar con consulta a Dios sobre lo que había que hacer en determinadas cosas, decía, ¡vamos a matarlos! No pensaba en nada, nada más que en exterminar. Joab es el poder detrás del reino. Ahora miren esto. Joab es muy útil por una razón. Porque usted sabe muy bien que hay muchas batallas que no se ganan ni con el diálogo, ni con la palabra, ni con el consejo, sino ¿con qué? Con la espada. Y Joab era útil para eso. Porque cuando se rebelaban por ahí algunos, decía David, vete para allá, porque aquellos les hemos dicho que sigan pagando tributo, que hagan las cosas bien, se siguen rebelando. Joab, atácalos. Y se iba allí y pum, y pum, y pum, y pum. No recuerdo qué rey fue o qué batalla donde se puso allí, que fue donde murió Urías, lo puso allí hasta que no derribó la torre, no paró. Porque ese pueblo se había rebelado a no pagar tributos a David. Y dijo David, estos no hacen caso con la palabra. ¿Qué toca? ¿Qué le pasa a los niños y a los hijos? Cuando no hacen caso con la palabra, ¿qué toca? Ya cuando son mayores ya no hay de esto, pero hay, ahora te quedas sin esto, ahora te quedas sin esto, ahora se te quita el móvil, ahora se te va a quitar este horario. Algunos chicos me miran diciendo, me han descubierto. Porque es una gran verdad. Joab es el hombre que Dios siempre usa cuando en realidad ya ni la palabra, ni el consejo, ni los pactos, ni las habilidades, ni el amor, ni la misericordia funcionan. Donde hay que decir, esto es lo que hay. No quieren hacer caso a esta gente. Es el soldado eficaz en los días de insensatez. En eso Joab es bueno. Muy útil para cuando la insensatez se ha ligado al corazón de los hombres. Ahí viene la vara y el Joab. Si Joab va a la guerra, ¿a quién guardamos? Al rey. Dios lo tenía para eso. ¿Para guardar a quién? Al rey. En todo pueblo de Dios siempre hay un Joab que arriesga muchas cosas de Dios, que hace algunas cosas que te van a decir, pero vamos a ver. Pero
es el hombre que te salva muchas batallas. El hombre que jamás va a disfrutar de la presencia, porque no tiene corazón para la presencia ni para el arca. Pero es el hombre que moriría defendiendo que el arca no se mueve de ahí. Qué curioso. No es capaz de entrar de rodillas a la presencia. Pero si David le ha dicho no mueva a nadie el arca, ese muere sin que nadie la mueva. Eso habla del corazón de ese tipo de personas. No son devotos a Dios. La devoción no pueden, no saben, no entienden, les aburre. Se ponen a orar y están, que salen, que entran, que vuelven, que entran, que salgan. No saben. Se pone una adoración y no saben. No tienen, no está en ellos. No les nace, no les sale. Pero ahora tú diles, defiende el arca. Se van a poner en la puerta y van a defender a filo de espada la puerta del arca. Estoy convencido que se hace muy difícil imaginar el éxito de David sin Joab. Por eso está ahí. Pero también se hace muy difícil permanecer en santidad si dejamos a Joab influenciar demasiado sobre David. Por eso David tenía un Joab y después tenía, lo vas a ver, un Benaía, que era otro hombre. Un guerrero como Joab, pero tenía un corazón que Joab no tenía. Te lo repito, se hace muy difícil ver el éxito de David sin Joab, pero amado, se va a hacer muy difícil ser santo si dejas a Joab que influencie demasiado en la vida de David. Miren lo que dice el 2 Samuel 3, un poquitín te vas para atrás, 39. Cuando mata a Ner, que es un general que había peleado, hace pacto con David y se va, y va a Joab a escondida y lo mata. Cuando no tenía que haberlo hecho, 2 Samuel capítulo 3, no lo tenía que haber hecho. Versículo 39. Joab no tenía que haber matado, había hecho un pacto con él. ¿Por qué lo matas? Y dice aquí, dijo el rey 38 a sus siervos, ¿no sabéis que un príncipe grande ha caído hoy en Israel? Yo soy débil hoy, aunque ungido rey. Y estos hombres, los hijos de Sarbia, o lo que es lo mismo, mis sobrinos, son muy duros para mí. Son muy duros para mí. Me tienen que son duros de verdad estos tipos. Jehová da el pago al que mal hace, conforme a su maldad. O lo que es lo mismo, al malo le alcanza su maldad. Con la misma moneda con la que él pagó, él también murió un día. Joab, escucha esta frase, lo que lograba con la lealtad, lo perdía con el carácter. Ahora, olvídate de Joab y olvídate del rey David. ¿Cuántas cosas logramos por ser fieles a Dios? ¿Y cuántas cosas perdemos por la debilidad del carácter? Porque a veces somos flojos. ¿Qué hay que orar? ¿Qué hay que hacer? Somos muy fieles a Dios, pero con caracteres a veces tan débiles que todo lo que ganaríamos por ser fieles a Dios lo perdemos por falta de consistencia, de tenacidad. ¿No es verdad que el carácter nos resta tanto en cuántas cualidades podíamos tener para Dios? Te lo vuelvo a repetir, anótalo porque es bonito entender este tipo de principios. Lo que ganamos, lo que logramos con la lealtad, lo perdemos por el carácter. Pero quiero decirte algo. Joabs o los Joabs solamente pueden ser formados al lado de hombres de bien como David. Porque si tú a Joab lo pones al lado de un Saúl, la que se hubiera liado ahí, entre dos coléricos terribles. Pero Dios puso a un Joab al lado de un David. Y entonces Joab fue formado y David también. Hay algo muy bueno que nos enseña Joab, que el lugar debe influenciar más que el propio espíritu de los Joab. El sitio tiene que hacer que la gente que tiene este corazón como Joab, este carácter, influencie más y saque de sus vidas provecho.
Cuando tienes un Joab en días de reino, en días de Dios y en días de presencia, eso es una contraoferta constante al carácter de Joab. Mientras la presencia estuvo con David, David estuvo serio y fuerte. Joab fue contenido. El día que David, 70 años muriendo en su cama, está dándole el reino a Salomón, en la debilidad de su carácter, Joab se rebeló. Porque mientras hay ambiente de Dios, Joab es contenido. Pero cuando no hay ambiente de Dios, Joab es una máquina de matar. Ese saca la espada y corta cabezas hasta que se cansa. Así es que, aunque Joab es contradictorio, Joab es muy útil en el reino de Dios. Lo único que hay que hacer es contenerlo, hacerle una contención, saberlo usar en lo provechoso de su fuerza. Segundo hombre, vamos a ver si nos da tiempo, ¿cuántos? Capítulo 8, precioso. Joab, hijo de Sarvia, Josafat, hijo de Ahilud, era cronista. Cronista, ¿qué es cronista? Cronista, aquel que relata las noticias, las historias, era de los que escribían, eran de los que escribían las crónicas de los reyes. Esto era un oficio que existía antes. Todos los documentos que se tienen de las guerras fue porque alguien cronista en las batallas escribió las hazañas. Y cuando se hablaba de Nabucodonosor se escribía las hazañas y se han visto escritos de las batallas de los reyes, de los emperadores, porque escribían, si no, ¿cómo hubiéramos sabido de ellos? ¿Mandaban WhatsApp o hubo vídeos? Solamente era porque había a su lado hombres cronistas. Este Josafat es un hombre anónimo, pero un hombre amado de aquellos que usan su influencia para hacer menciones, para hacer memoria, para traer, para que a través de lo que ellos pueden ver, escriben. Algo muy hermoso de los cronistas es que eran hombres cercanos a los reyes, pero callados. Ellos no estaban ahí, oye rey, mira, dice el rey, tú escribe y calla, hombre, tú escribe. Los cronistas no eran consejeros del rey, los cronistas escribían las hazañas de lo que pasaba en los días del rey. ¿Usted se acuerda que había una crónica en España que se llamaba Nodo? Que cuando tú ibas al cine Astoria a ver una película de vaqueros y el virginiano, te tragabas 15 minutos de las hazañas de Franco en los nodos, que se había hecho un pantano aquí, que se había hecho una cosa allá, que se había puesto aquí, que puso 3 piedras allá, que se bañó en el mar y se ve con la barriga allí, la panza, y entonces ahí a Fraga con él allí saludando, y entonces su ilustrísimo señor Franco estuvo, porque así hablaban, estuvo en las playas del Levante, bañando, o sea, eran las crónicas para hablar de lo bueno. ¿Hablaban de lo malo? Jamás, casi siempre para hablar de las hazañas de los reyes de aquellos días. Era un hombre sin boca, pero un hombre con oídos y ¿qué más? Y ojos. ¿Cuánta utilidad hay en la iglesia, hombres con qué? Con oídos y qué? Y ojos. ¿Y bocas cómo? ¿Dónde están esos hombres? Con las bocas cerradas. ¿Usted conoce hombres de bocas cerradas? Pocos. Que les hablas y no contestan. Que les picas el oído y te dicen, no sé, no contesto. Que les llamas por teléfono para hablar de las cosas que a ti te pican y que ya sabes qué hacen. Cierran el oído, cierran la boca y no dicen nada. Así eran los cronistas. Son hombres tan importantes en el reino porque su servicio es callado. Hacen sin hablar. Hacen muchas cosas sin que parezca que nadie lo ve, pero las hacen. Son hombres que viven la cronología, pero destacan los kairos de Dios. No se quedan con simplemente la situación física que están viviendo, sino que relatan el acontecimiento que trae lección de Dios. ¿Por qué tenemos una Biblia así? Y Dios dejó que algunos de estos libros estuvieran aquí escritos
por hombres cronistas que escribieron, escribientes que escribían. Esdras era así, que escribía. ¿Por qué? Porque Dios hizo que esos hombres tuvieran la capacidad de ver, en medio de todo el relato cronológico, histórico, las lecciones espirituales. Yo me pregunto, ¿por qué ponen 4 versículos aquí mencionando hombres? Para que tú y yo estemos hoy escuchando. Para que tú y yo nos pongamos en la historia y veamos por qué estos hombres están aquí, para que nos sean de nuestros ejemplos. Así es que no fue el relato de hablar de Joab, sino para que veamos el relato a través de Joab. ¿Qué aprendemos de ese hombre? ¿Cuál es la lección de esas vidas? El relato más importante de leer la Biblia no es que lea que el Señor alimentó a 5,000 y que sanó a aquel y que el Lázaro y el otro y para acá, sino ¿qué saco yo de eso para mi vida hoy? Es el relato que habla de los kairos, de las oportunidades. Traen atención y memoria constante a lo que interesa, a lo que es trascendente, a lo que tiene interés. Tú te das cuenta que a veces tú hablas con personas, mira, quiero hablar contigo, dime, mira, resulta que yo estaba a las 3 de la mañana y me desperté y yo me puse un zapato cuando me levanté y llevaba un pijama rojo y antes de acostarme me tomé 3 no sé qué y dices tú, bien, ¿y qué? No, pero cuando yo me acosté a las 3 de la mañana tuve un sueño y ¿sabes qué pasa? Que teniendo el sueño yo estaba bebiendo un vaso de agua y estando yo luego me levanté porque tenía que hacer pipí, fui al baño y dices tú, ¿me quieres contar sobre el sueño? Porque me estás contando del pipí, del popó, del pimpín, del pampán. ¿Me quieres contar lo del sueño? ¿Tú has hablado con gente así? Y da vueltas, y da vueltas, y da vueltas. Ves al grano, por favor. No me entretengas tanto. Si no hace falta que me des tantos detalles. No seas como Marcos. Marcos el escritor, daba muchos detalles. Y se recostaba en la hierba verde. Pues ya sabemos que la hierba es verde, ¿no? Pues no hace falta que nos lo diga, que es verde. No sé, yo no he visto hierba roja. Pero bueno, hasta Dios tuvo misericordia de aquellos que relataban con muchos detalles, muy detallistas. El cronista es preciso. Por eso hay batallas que tú ves tú. Y dices, y ganó, tal, hizo tal, y ya está. Porque relata, saca lo más importante de eso. Recuerdan y escriben lo que un rey jamás debe olvidar. ¿Sabes qué es lo que jamás un rey debe olvidar? Lo que Dios hizo. ¿Qué es lo que tú nunca debes olvidar? Lo que Dios ¿qué? Hizo. ¿Qué te hace recordar que no eres tan grande, ni tan fuerte, ni tan importante, ni tan alto, ni tan... que tú lo sabes hacer todo? ¿Qué te hace recordar? ¿De dónde Dios qué? Te sacó, dónde es tu origen, de dónde tú vienes. Tú puedes pensar que eres muy grande, pero tú de dónde vienes. ¿Qué le decía Dios a David constantemente? De ahí, de las ovejas, ahí, de las cacarrutas de las ovejas, de ahí te saqué, hijo, para hacerte príncipe entre mi pueblo. De ahí, sí, de las ovejas, solitario allí, en un pazo por allá donde no había nadie. Ahí te saqué, David, para que no se te olvide de dónde te saqué, David. Que eres rey, reinas y comes caldo y carne, pero te has comido mucha hierba tú con las ovejas y te has tragado muchas cosas ahí en la soledad de las mañanas, David. Un cronista destaca los hechos, las acciones, los relatos, no las buenas intenciones de la gente, ni lo que pensaban que iban a hacer y nunca hicieron. El reino de Dios nunca relata lo que iba a hacer. Oh, yo un día, mira, si yo tuviera 1.000.000 de euros, le daba a Dios 10. No digas lo que no tienes ni lo que vas a hacer con lo que no tienes. Si ganas 1.000, dale 100 o más, conforme a tu corazón, y olvídate cuando tengas 1.000.000. No, es que yo no le puedo dar más a Dios porque tengo muy poco, pero el día que yo tenga le voy a dar. Y dice Dios, que no me relates cosas de lo que tú harías con lo que no tienes, no, relátame cosas que con lo que tú tienes, de lo que tú eres, de las cosas que tú haces. Las intenciones nunca son relatadas en la Biblia. Los buenos deseos, yo iré, no, yo haré. No. Hechos, datos. En esta semana, piense usted, ¿cuántos hechos Dios puede contabilizar de que usted ha hecho para su reino? Venga, vamos a contabilizar. A ver, ¿qué ha hecho Enoc para Dios? Anda. Jugar fútbol no cuenta. Siestas tampoco. Desobedecer, eso no se puede contar.
Si tú te pones a mirar cuántas cosas tú has hecho para Dios, no intenciones que tuviste, ni buenos deseos, ni buenas, no, las que hiciste para Dios, te va a faltar papel a lo mejor. Vas a decir, tengo aquí 10 páginas y no tengo nada más que 3 renglones de lo que he hecho. Fui a la iglesia, eso no es para Dios, esto es para ti. Oré por las mañanas, eso no es para Dios, eso es para ti. ¿Qué más hice para Dios? Pues no sé. Le fui fiel, eso no se contabiliza. Hechos, datos, concreciones. Vamos a leer esta semana, vamos a anotar los hechos que hemos hecho para Dios. Amado, no se contabilizan intenciones, se contabilizan acciones. Hombres que están al lado del rey para recordarle las cosas que han hecho para Dios. Y estaban ahí y anotaban. Y David decía, ¿has podido anotar cosas? Oh sí, oh rey, de lo que Dios ha hecho en este día, cómo hemos ganado la batalla por causa de Dios. Y anotaba. Pero pon ahí que yo fui bueno y le di 10 pesos a ese que vino que estaba mal. Dios no me ha dicho que yo hable de eso. Yo solamente puedo escribir aquellas cosas que tienen trascendencia para Dios. Si tuviera Dios que escribir las crónicas de nosotros en las cosas que tienen trascendencia para Dios, no sé si faltaría papel o bolígrafo. ¿Usted cree que faltaría? Yo creo que sobraría papel y bolígrafo. Tercer personaje, uno de los personajes más sobresalientes en la historia de David, que fue un muchacho, Sadot, Joab un general, Josafat un cronista, Sadot un sacerdote junto con Alimelech. 2 sacerdotes, 2 sumos sacerdotes, 2 hombres ligados al sacerdocio, levitas. El padre de Sadot, sumo sacerdote en su tiempo, del linaje de Aarón, del linaje de Eleazar. Sadot venía del linaje de Eleazar. Aarón tuvo 2 hijos y murieron por echar fuego extraño, pero quedaron 2. Eleazar, creo que el otro es Itamar. Eleazar es del linaje que viene el verdadero sacerdocio, el sumo sacerdocio, y ahí viene Sadot. Hombres destacados. Miran, amado, cómo se unieron estos hombres a David. ¿Cómo se unió este hombre Sadot a David? Primera de Crónicas 12:28. Él iba para ser sumo sacerdote en el linaje perdido por allí, que nadie sabía por dónde andaban. Pero él era del linaje para ser sumo sacerdote y decidió tomar una decisión en Primera de Crónicas capítulo 12, versículo 28. Y Sadot, joven valiente, esforzado, con 22 de los principales de su casa de su padre, se unieron a David. Decidieron, voy a unirme a David y me voy a llevar a los principales de mi casa. Un joven, apenas tendría 18, 20 años, 15 años. No tiene más años que David, es más joven que David. Un hombre valiente, esforzado, que le dijo a sus 22, vengan conmigo porque este es el lugar donde tenemos que estar. Acababa de morir Saúl y en vez de levantarse para decidir que él podía ser sumo sacerdocio de la casa de Saúl, dijo, no, yo me voy a unir a este hombre porque mi futuro es mejor con él que con el otro. Y tomó la decisión como joven valiente, esforzado, de decidir estar donde tenía que estar en el día que tenía que estar. Discernió cuál era el mejor lugar para estar, cuál era el sitio para estar. Amado, los lugares para estar, amado, no son los más cómodos, son los que se disciernen, en los cuales vamos a ser útiles al reino de Dios y vamos a crecer como seres humanos. Usted y yo hemos sido testigos de mucha gente, Julios Iglesias, cambiando de lugares y de lugares y de lugares. Ni han crecido, ni han madurado, ni han sido fieles, ni han hecho las cosas y muchos se han apartado de los caminos de Dios. ¿Por qué? Amado, porque no han discernido cuál era el sitio donde tenían que crecer. Y así se ha vivido miles y millones de personas en el mundo, dando vueltas sin entender lo que es permanecer en el lugar donde Dios los puede hacer crecer. No se puede crecer, amado, si tú estás todo el tiempo sacando una planta de una ¿cómo se dice? De una maceta. Tú tienes que dejarla que permanezca, hijo. Hoy están aquí, mañana están aquí, pasado están allí. Sadot era joven, pero tenía corazón. Digo, no, yo sé dónde. Este hombre tiene corazón para Dios.
Yo sé dónde me voy a quedar. Yo sé dónde está mi futuro sacerdotal. Yo sé dónde yo voy a cuidar. Y amado, no falló, porque en esos días, amado, él no tenía el arca. Pero amado, después, por toda su vida, Sadok fue hombre al lado del arca. El sacerdote junto con Ahimelech, que estuvo al lado del arca. Después también Abiatar, que falló. Los dos hombres, amado, que fueron sumos sacerdotes con David, que hicieron, amado, del arca su lugar de la promesa. Y por cuanto estuvieron con el hombre preciso, vivieron la experiencia del arca. Por eso es tan importante tomar buenas decisiones. Qué importantes para saber dónde uno... Miren, los trabajos mismos, amado. Uno está toda la vida ahí en un trabajo. Le ofrecen algo. Ay, no, es que yo... Pero vamos a ver. Abre tus ojos y discierne qué Dios tiene para ti. Abre tus ojos. A veces no los abrimos. No los abrimos. ¿Usted sabe cuántas personas han sido bendecidas y beneficiadas porque han sabido discernir cuál era la voluntad de Dios para ellos? ¿Y usted sabe cuántos se han equivocado por no discernirla? Sadok. Ahí dice Ahimelech, otro sacerdote. Mire, Sadok, en 2 Samuel 15, David se está yendo, porque Absalón se ha rebelado contra él. Y el padre, por no matar al hijo, se va. Y ocupa allí, deshonra a su padre, se acuesta con las concubinas en el terrado, deshonra a las mujeres de David, deshonra a la casa de Dios, y entonces Sadok toma el arca y se va con David. Increíble. Saca el arca. David no le dice que lo haga, pero Sadok dice, el arca con Absalón no va a prevalecer. El arca tiene que estar allí. Y dice aquí, 2 Samuel 15, 24. Y aquí también iba Sadok, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Me encanta esta frase. Y asentaron el arca del pacto de Dios. ¿Qué significa asentar? La colocaron en el lugar correcto, la llevaron al sitio correcto. Y dice aquí, y subió Abiatar después que todo el pueblo, pero dijo el rey a Sadok, vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Dios, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. No arriesguemos el arca. Si la presencia va conmigo, si Dios me respalda, yo regreso. Así es que no saques el arca del lugar donde Dios se puso. Sadok, llévala. Y Sadok se fue. Y dejó el arca en los días de Absalón y él ahí. Yo me imagino diciendo, madre mía, que no se le ocurra a Absalón bajar aquí a mirar el arca, porque Dios le va... Pero sabe que no se le ocurrió, tuvo temor. Y Sadok ahí. Y de repente Dios juzga a Absalón, lo mata en el campo de batalla, Joab lo extermina. Y David abatido, viene Sadok y el sumo sacerdote, el otro, le dice, ven, David, regresa al lugar, el arca te está esperando. ¿Sabes qué significa eso? Hombres como Sadok, hombres como Ahimelech, guardianes del arca. Hombres que saben muy bien dónde debe de estar el corazón de Dios. Los sacerdotes no solamente son personas que ayudan en las cosas de Dios, sino disciernen el corazón de Dios, conocen las intenciones de Dios, saben dónde Dios ha puesto su corazón. Sadok sabía muy bien que el arca le pertenecía, entre comillas, a David, por testimonio, por vida y por elección de Dios. Sadok discernió la importancia, amado, de que David iba a regresar. Y cuando David le dijo, si he hallado gracia ante Dios, yo regreso, dijo Sadok, me voy porque tú vas a regresar. Tuvo la capacidad de discernir. Esto es un sacerdote que tiene dominio, es un levita.
amado, que ha llegado a ser sumo sacerdote por estar en el lugar correcto. Sacerdotes fieles a Dios, que disciernen dónde Dios tiene su corazón. Sacerdotes que custodian no solo el arca, sino el lugar del derecho y aquellos hombres que tienen derecho a estar junto a la presencia de Dios. Ellos, amado, Sadok y Ahimelech, Abiatar también, después Abiatar se arruina. Ahimelech y Sadok fueron hombres que estuvieron siempre en la custodia. Cuando muere David, Salomón les dijo, sigan custodiando el arca, por cuanto ustedes han sido fiel durante 40 años a mi padre, sigan haciendo lo mismo y sigan custodiando. Él recibió el regalo de llevar la herencia del tabernáculo. Esa era su función, ese era su llamado. Esa era la labor que tenían. Decidieron dejar su casa en su juventud para servir al rey y a la presencia de Dios. Tienen un llamamiento, tienen una claridad. Miren, gente con boca, que habla mucho, que hace, que dice, que hay mucha, pero gente fiel que es capaz de pagar el precio por Dios, no hay tanta gente. Sadok, que fue un hombre cantor. Sadok fue un hombre que tuvo salmos. Sadok es una persona ligada constantemente a la intimidad con Dios. ¿Cómo era David? ¿Un hombre de qué? ¿De salmos o no? De intimidad con Dios. ¿Quién enseñó a Sadok de intimidad con Dios? ¿Quién le enseñó? ¿Quién le enseñó a respetar el arca? ¿Quién? ¿Por qué cuando se llevan el arca no la llevan de cualquier manera? ¿La llevaron con quién? Con levita. Y cuando llegan allí, la sientan bien, dicen, cuidado no sea que sé. ¿Cómo? Cuidado que ya David nos habló un día como por causa del arca vino lo que vino. Y dijeron, espera. Y David dijo, lleváronla. El arca no puede estar ahora detrás de mí como un muñeco. Llévenla al lugar donde Dios está. Porque si soy de Dios voy a regresar. Así fue, regresó. Hombres de bien, que disciernen, que saben, que entienden, que aman a los hombres de arca, que tienen corazón para el arca. No estorban a los que tienen el arca, sino ministran para los que tienen el arca. Es poderoso algo que está aquí. Es que David tuvo dos relaciones muy importantes en la historia de su reino. Uno con el sacerdocio y otro con ¿quién? Con los profetas. Cuando un rey tiene claro lo que es ministrar a Dios, el sacerdote ¿qué hace? Lleva al pueblo a Dios. Cuando el hombre David sabe cómo es y aprende a ser ministrador de llevar al pueblo a Dios, entonces también Dios a David lo hizo rodearse de un profeta, y ahora te diré cuál, para llevar la voz y la administración de Dios al pueblo. El sacerdocio va así para arriba, el profeta va de así para arriba. Unos ministran el pueblo y lo llevan a Dios. David se rodeó de hombres que llevasen al pueblo a Dios, que llevasen su vida a Dios. Recuerda que el sumo sacerdote tenía la autoridad espiritual y David tenía la autoridad legislativa como rey, pero ambos caminaron juntos en armonía, no fueron rivales en cuanto al arca y la presencia. Sadok fue un hombre muy importante en la historia del rey David. Se menciona constantemente en las mejores de sus hazañas. Constantemente estuvo ahí. Quinto hombre. Hemos mencionado a Sadok y a Ahimelech juntos. Quinto hombre. No lo leía, ¿de dónde está? Capítulo 8, segunda de Samuel. Dice, Seraías, escriba. ¿Qué significa escriba? No es lo mismo que un cronista. Es el que escribe, ¿qué hace? ¿No es escriba? Pero ¿qué diferencia hay? Muy grande, muy grande. Los escribas son registradores, censores, son aquellos que tienen la capacidad de escribir las proclamas del rey. No las cosas ni los acontecimientos, sino los decretos, las leyes.
registran los acontecimientos, son los notarios del reino, registran las compras, las ventas, lo que se hace, lo que se quita, los pactos, las registran, recuerdan la ley, promueven la ley, registran los principios. El cronista habla de los hechos, el escriba habla de la ley. El cronista habla de las cosas que pasan y el escriba habla de cómo van a pasar si hacemos caso a lo que Dios dice. El escriba trae la mención de Dios siempre al oído del rey. Escucha, el escriba siempre trae la mención de Dios al oído del rey. Cuando tienes a tu lado un hombre, una mujer que te está diciendo, mira, perdona, pero ante la decisión que estás tomando quiero recordarte lo que Dios dijo, o lo que Dios ha hecho, o lo que Dios ha expresado. Mira, ante la situación que estamos viviendo, así dice la palabra de Dios. Te mando un consejo, te doy una palabra, te explico qué es lo que aquí dice. Ustedes se acuerdan cómo Herodes tuvo que ir a buscar qué se había dicho, de dónde nacería, quién, el Hijo de Dios. Y dijeron, en Belén Efrata, ahí nacerá, porque alguien había escrito lo que Dios había dicho. El mensaje, amado, de los escribas es un mensaje que no se puede cambiar, jamás cambia. No tiene comas, ni señales, ni borrones. Son palabras estrictas, dichas y establecidas. Toda casa debe recordar lo que Dios le dijo para que jamás lo olvide. El escriba es aquel que tiene una constancia. Estos días que hemos estado más de 100 y pico días, oración. Alguien lleva meses, días, día tras día escribiendo los textos. ¿Por qué? Porque un día esos textos nos van a recordar y nos van a dar el aliento que vamos a necesitar para destacar y sobresalir en el día difícil. Toda casa debe recordar lo que Dios ha hecho. El cronista recuerda, menciona, pero el escriba señala, marca, enumera. Uno puede, amado, recordar y mencionar, pero el escriba dice, esto es lo que dice Dios que se hace. Así se hizo en aquel día, así Dios lo dijo, así Dios nos habló, así Dios lo expresó. Por eso escribimos lo que Dios ha hecho entre nosotros, pero traemos referencia a lo que Dios dice que hay que hacer. Es muy importante que tú tengas relatos, cosas, que Dios te diga, te mencione, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que debes de hacer, esto es lo correcto que tienes que hacer. No te salgas de este punto, recuerda lo que Dios te dijo. Mira aquí, mira a este lado. No sé si tú tienes libros o libretas de cosas que Dios habló. Pues es tiempo que vayas como escribiente que escribiste a recordar qué cosas te ha dicho el Señor, porque a lo mejor hasta no te acuerdas. Cuando tú haces caso de lo que has oído de Dios, lo escribes y lo almacenas, un día Dios te lo trae recordado y dices, pero Señor, si esto era lo que tenía que pasar, ay Dios mío, si ya me advertiste de esto, ay si por esto es que ha pasado eso, ay Señor, si ya me nos dijiste de estas cosas. Qué difícil es recordar las cosas que Dios dijo. Qué difícil es recordar, porque a veces no somos capaces de hacerlo. Quiero terminar, no sé cuánto llevo tiempo predicado, pero quiero terminar, amado, con un personaje, el sexto personaje. Dice aquí, Benaía, hijo de Joiada, otro sacerdote, otro sumo sacerdote, Joiada, el hijo de Joiada, Benaía, un levita, un hombre de presencia, un hombre de intimidad, un hombre de elección. Benaía, poderoso muchacho, joven, valeroso, uno de los valientes reales de David, un hombre firme. Siempre Benaía estuvo en los momentos más importantes de David. Cuando David se moría, Sadok y Benaía estaban ahí. Cuando David se moría y había que ejecutar, Benaía estaba ahí. Cuando Salomón llegó, Benaía estaba ahí. Y las órdenes para matar y ejecutar a Adonías y para ejecutar a Joab las determinó Benaía. Porque era el hombre, sin lugar a dudas, de la lealtad, del corazón, de la paz, de la intimidad, del secreto de David. Dice que Benaía entró a la cámara secreta de David. ¿Quieres que te diga algo? Cuando David tenía 70 años, estaba tan viejo, tan acabado y agotado físicamente, por tantas batallas, tantas guerras, tantas preocupaciones, que lo que menos David como rey quería era mostrar su imagen como tal. Los reyes en sus días. ¿Tú viste a Fran como cuando moría?
Taparon la imagen de cómo se veía para que nadie viera cómo se moría. ¿Tú ves a los reyes cuando mueren en sus imágenes? Tapan todo, no se puede ver. Nadie pasa, nadie mira, no se hagan fotos. Nadie. En los días del lecho de muerte y dolor solamente pasan los íntimos a la casa. Yo recuerdo cuando murió un ministro de Dios, que me conocía de que era niño, y cuando ya estaba en su lecho de muerte, en una situación terrible, me dijo su esposa, venga, a mi esposa, vengan, pasen, y mírenlo, no le dejamos a nadie, pero ustedes pueden pasar a verlo. La impresión fue muy grande de ver el estado físico de ese hombre, como uno lo recuerda y como uno lo ve. Eso solamente se hace, ¿sabes con quién? Con los íntimos. Y dice que cuando David estaba así, le dijo a Benaía, ven y entra a mi aposento, a mi cuarto secreto, ven y entra a mi habitación privada, dice la Biblia. Ese era Benaía. Benaía fue el hombre que puso la balanza a Joab, porque era un hombre de guerra, pero era un hombre de paz. Primera de Crónicas 11, 22 y 25. Ese es tu relato para que lo leas. Ahí se describe por qué Benaía era lo que era. Hizo 3 hazañas relatadas entre las hazañas de los valientes de David. Benaía es el espíritu de un hombre hermoso, con un corazón preciso para Dios, muy hermoso para Dios. Benaía fue el amigo realmente de batallas de David. Fue un hombre del secreto con él. Fue un hombre en el que David siempre apoyó su mano. Fue un hombre del regazo, del regalo de Dios. Hermoso. Gracias, Señor. Escribanos, cronistas, generales, sacerdotes, sumos sacerdotes. Señor, si nos rodeamos de estas personas, la presencia con hombres así, se potencia de una forma increíble. Pero Dios mío, la presencia con escasez de corazones de hombres. Señor, ¿de qué sirvió la presencia en los días de Elí si no tenía a su lado nada? ¿De qué sirvió la presencia en los días de Kiriat Jearim si no había nada en ese lugar? ¿De qué sirvió la presencia con los filisteos si todo era perverso? Señor, ¿de qué sirvió la presencia en Obededón? Que había hombres con corazón, había una familia con corazón y se potenció la bendición. ¿Por qué David fue tan bendecido en su reino? Dice que nunca se vio un reino como él. Cuando se relata la muerte de él, murió lleno de días, lleno de felicidad, lleno de gracia, de bendición. Se relata cómo él muere con 70 años, el único rey en toda la Biblia que pudo ver a su descendencia antes de morir. Nadie, todos morían y su descendencia se disputaba. Él pudo ver y darle el reino a su hijo aún antes de su propia muerte. Le fue la honra de darle la herencia a su hijo en vida. Así es que, Señor, qué bendición. Ayúdanos, Señor. Hombres. Yo no sé dónde tú te catalogues aquí, pero métete en alguno de estos. Métete bajo la saya de alguno, porque la presencia va a necesitar de este tipo de hombres y de este tipo de caracteres. Métete en medio de este tiempo, en las sayas de estos hombres, porque el arca solo se podrá administrar si hay carácter y corazón como estos hombres. Gracias por todo. Gracias. Gracias por esta palabra, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén y amén.